Mis hermanos, bendito sea el Señor que nos permite estar aquí nuevamente. Es por su infinita bondad. ¿Vieron las fotos del accidente de Dubán? ¿Donde las publicaron? Donde no digan que está bien y uno primero ve las fotos. No. ¿Uno qué piensa? Terrible. Bendito sea el Señor. Pero Yahweh lo salvó. Yahweh lo guardó, lo libró, lo salvó. A él sea la honra, los agradecimientos. Como hacíamos ahora en la oración, unos de una forma más evidente, pero a todos Yahweh nos ha guardado. Y nosotros reconocemos que el solo hecho de en la mañana abrir nuestros ojos, eso es un milagro. Eso es un milagro, eso es una nueva oportunidad de vivir. Y hay otros que se acercan mucho más a esa línea entre la vida y la muerte, como tal vez le pasó esta semana dual, y uno se sorprende mucho más, y ve mucho más la mano ahí. Pero esas cosas nos tienen que hacer recapacitar y concientizarnos de que la mano de Yahweh está todo el tiempo ahí con nosotros. Porque es que, hermano, no es sino estar vivo para morirse. O sea, no necesita nada más. Pero bendito es el Señor que nos guarda, nos tiene aquí. Cuando sea nuestro momento, pues que nos permita estar con Él. Recuerden que la preocupación nuestra no es el terremoto, no es el accidente, no es la enfermedad. Nuestra preocupación es que llegue ese momento y podamos irnos con Él. Así es. Que no seamos de ese grupo, no le van a decir que apártate de mí, no te conozco. Así es. No, sino que seamos del grupo que les va a decir, entra al gozo de tu Señor. Ese es el propósito. Así es. Poder estar con Él por siempre y para siempre. Vemos ahí en la pantalla Isaías 6. El Señor colocaba en mi corazón recordar esto. En el año de la muerte del rey Usías, yo vi a Yahweh sentado en un trono alto, exaltado, y el templo estaba lleno de su gloria. Alrededor de él había serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 ellos volaban, y ellos clamaban gritando el uno al otro, Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Tsebaot. Yahweh Tsebaot significa Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena De su de su gloria. Cuando leemos ese pasaje en una versión tradicional, aparece la palabra santo, 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 ¿verdad que sí? Recuerde que así como los que mantenían con Yahshua en su tiempo eran los que llamaban discípulos, que la palabra original es talmidim. ¿Qué es lo que significa talmidim? Estudiantes. Por eso le decían maestro, porque todo el tiempo les enseñaba. Entonces los estudiantes que estaban con él en ese tiempo siempre le recibían de él la verdad. Aquí nosotros encontramos una palabra restaurada del original hebreo de cómo fue escrita, ¿sí? Y así como los talmidim tenían que estar repasando las lecciones de su maestro, hermanos, usted y yo tenemos que repasar estas cosas, porque todavía se encuentra uno, hermanos, que tienen como confusión todavía acerca de las palabras. Cuando estamos recién aprendiendo, pues está bien, pero hermanos, ya que llevan mucho tiempo conociendo las palabras, pues es necesario que Yahweh depure nuestros labios. Entonces tenemos aquí la palabra Kadosh. Hacemos la diferencia entre la palabra santo y la palabra Kadosh. ¿Por qué decimos Kadosh? ¿Por qué no decimos santo? Entonces, Dalia, santo o santos forman la llamada iglesia triunfante e interceden ante Dios por la humanidad, por los vivos en la tierra y por los difuntos en los purgatorios. La palabra santo está ligada directamente a la religión y las prácticas religiosas. Cuando vemos la palabra purgatorio, uno ya sabe, ¿no? Sí, benditas almas del purgatorio y que hay ese lugar especial para donde van los que se mueren. Es la llamada comunión de los santos. Todos ellos, incluso los que no han sido oficialmente reconocidos como tales, tienen su festividad conjunta, el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, que también se conoce como el Día de ¿qué? De los muertos. De los muertos, después del 31 de octubre, ¿cierto? Entonces dicen que es el Día de Todos los Santos. O sea, santo es cualquiera. A santo ¿cómo es que se llama esa acción? ¿Beatificar? ¿Cómo se llama? Sí. Canonizar. Canonizar, muy amable. Canonizar. Sí, al que se portó muy bien en la tierra, las personas deciden, este es un santo. Y lo vamos a canonizar y lo convierten en santo. San Judas, San Juan, y hay un poco de santos ahí.
que para la religión representa que más allá del número de personas canonizadas, es decir, de las cuales la santidad se afirma, sin ambigüedad se les puede venerar. Se les puede venerar. Y hemos leído muchas veces que Yahshua dijo, solo a Yahweh adorarás y solo a él servirás. ¿Sí? Pero la religión dice que todo aquel que haya tenido un comportamiento ante los ojos del hombre excelente se puede canonizar y ser llamado ¿qué? Santo. Santo. Es una palabra religiosa, va ligada a la idolatría. Diga idolatría. Idolatría. Recuerde que nuestro Padre Celestial odia y aborrece más, incluso más que la hechicería, la idolatría. ¿Por qué? Porque están apartando los ojos de Dios. ¿Y por qué detesta? ¿Por qué siente? Porque eres celoso. Porque es celoso. ¿Sí? Ponemos el ejemplo de las parejas. ¿Ustedes son pareja? Sí, son pareja. Imagínense a John Freddy hablando y hablando de la exnovia y habla de la novia. ¿Cómo no va a poner ella? Dígame cómo no va a poner ella. No, ya, párela. Pues ya, sí, déjela quietita, ya usted está conmigo, se va a poner celosa. Claro. ¿Sí o no? Y viceversa, en cualquier relación va a pasar lo mismo. Bueno, con Yahweh pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué estás adorando imágenes? Si aquí me tienes a mí, que te di la vida, que te creé, que proveí un nuevo pacto para que puedas acercarte a mí. O sea, Él hizo todo, hace todo, Él es el dueño de todo. Imaginen nosotros dándole picos a otro. Sí, claro. O sea, cualquiera se pone bravo. ¿Sí o no? Sí. Por eso aborrece más que a la hechicería, a la idolatría. Ahora encontramos la palabra Kadosh, que se escribe así con letras en hebreo, eso es hebreo cuadrado. Kadosh. Y la palabra Kadosh significa impecable, separado de toda contaminación, puro, excelso, limpio, honorable, sublime, loado. ¿Se parece o no se parece a las características de nuestro Padre? Impresionante, totalmente. O sea, nada que ver lo que significa santo, todo que ver lo que significa Kadosh. Estas son de esas palabras que nosotros decimos no porque queramos darnos de las que sabemos hebreo, porque no es hebreo lo que nos salva a usted. Sí, no es saber hebreo, no es saber muchas palabras, no, es pureza de labios. Diga, pureza de labios. Es eso. ¿Cómo se va a sentir mejor? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se va a sentir mejor esa persona que usted quiere? Si le dice hola despeinada, o si le dice hola hermosa, ¿cómo va a sentir mejor? Bueno, eso es como la analogía de las dos palabras. Si usted le dice al Señor santo, porque así me lo enseñó la religión, así lo aprendí, así voy a morir. No, si usted le dice santo y sabe lo que significa santo, pues ya sabe que le está diciendo tal vez como a él no le gusta. Y usted lo dice de la mejor intención, pero no le gusta. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ver con esa palabra. Mientras que él sí es impecable, nuestro Padre es impecable. Así es. Separado de toda contaminación, pues claro, Él no habita donde está la contaminación, ¿sí? Él es puro, Él es excelso, limpio, honorable, sublime y loable. Entonces vemos una diferencia que nos ilustra y nos deja claridad de por qué yo digo Kadosh, por qué no digo santo. Ahí está la respuesta. ¿Porque me lo enseñó el hermano en la congregación? No, porque ya tengo conciencia de lo que significa una cosa y la otra. Sigamos ahí. Hay que recordar esto. Claro. ¿Por qué no decimos amén? Es en honor a Munra. Mariela, ¿por qué no decimos amén? ¿Te parece? No se acuerda. Parmenio, ¿por qué no decimos amén? Amun-Ra. No Munra, no el inmortal, no. Amon-Ra, ya lo vamos a ver. Entonces, miren, ¿por qué no decimos amén? Porque es que son fanáticos allá, porque es que se están volviendo del judaísmo, ¿cierto? Es lo que de entrada se piensa. No, se están volviendo del judaísmo, no, porque si nos estamos volviendo del judaísmo, tendríamos la kipá, tendríamos aquí la menorá encendida, haríamos unas oraciones repetitivas todo el tiempo, etcétera, etcétera. Eso es religión, diga religión. O sea, Yahweh no quiere que nosotros estemos en una religión, bien sea cristiana, católica, evangélica, romana ni judía tampoco. Porque religión, recuerden que religión es una palabra griega que significa una, ligión, ligadura.
Religión es una ligadura, lo liga, lo amarra. Eso es la religión. Y eso es lo que hace la religión. Le dice a usted cómo tiene que caminar, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hacer cualquier cantidad de rituales. Mientras que lo que Yahweh quiere es una relación de respeto, una relación de amor, una relación en donde yo hago lo que hago porque lo amo, una relación en donde yo estoy dispuesto a sacrificar lo que a mí me gusta por agradarlo a Él. ¿Verdad que sí? Porque es Ahabat, amor el de nosotros, Ahabat el de Él, un amor sacrificial, un amor que no busca lo suyo, y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí que la palabra amén es una palabra latinizada del original hebreo emuná. Cuando nosotros cogemos una Biblia traducida del original hebreo al inglés y al español, que es lo más cercano que se encuentra, no hay del hebreo al español, del hebreo, inglés, español, encontramos en todos los espacios donde la tradicional dice amén, aparece la palabra emuná. Emuná. Entonces, la palabra emuná, que se encuentra así en el hebreo, esa es la palabra emuná. Amén, a su vez, es el nombre de un dios egipcio conocido por el nombre de Amón-Ra, que es el mismo de la película La Momia. Esto es algo para tratar de recordarlo. Póngamelo ahí, Dalia. Dice que Amón-Ra, usted busca esto en cualquier enciclopedia, le pregunta ahí a Google, y le va a decir que Amón-Ra es una helenización del nombre egipcio Im, cuya general transliteración es Imen. Originalmente es una deidad tebana cuyo culto se popularizó cuando la ciudad de Tebas pasó a ser una de las más influyentes de Egipto, tras la expulsión de los Hicsos a manos de los príncipes tebanos que darían origen a la dinastía 17. El nombre egipcio es Amén. Diga amén. Diga amén. Diga amén. Es un nombre. Nombre griego, ¿sí? Amón, deidad griega que viene de Zeus, deidad romana Júpiter. Es el nombre de un dios pagano. La historia, según el panteón de los dioses romanos, de los dioses griegos, la historia de Amón-Ra, voy a recordarla, habla de un faraón. Recuerde que en la época los faraones se creían ¿qué? Dioses. Ellos decían, yo soy Dios y nos tienen que adorar. Y dice que Amón-Ra sacaba unos decretos y salía al balcón de su palacio y habían súbditos regados, que estaba toda la gente ahí postrada ante Amón-Ra. Y dice que le empezaba a decir, a partir de hoy a las 3 de la tarde se postrarán y me adorarán. Cada que Amón-Ra decía un decreto, el pueblo que estaba ahí tenía que decir amén, amén, amén. Eso lo trae la historia, ¿sí? Y cuando alguno de los súbditos que estaba por ahí parado, de los soldados, me imagino yo, de la guardia del faraón, veía que alguien no decía amén, 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 dice la historia que lo cogían y le cortaban la lengua, que porque si no tenía la lengua para exaltar a Amón-Ra, pues no la iba a tener para nada. Eso es lo que cuenta la historia. Es una historia de muchísimos años ahí escrita, y precisamente lo que decían era amén, amén, amén. ¿Y qué fue lo que nos enseñó a nosotros la religión? A decir amén, amén, amén. Curiosamente 3 veces. Eran los 3 golpes lo que decíamos. Sí, cuando uno viene y aprende estas cosas, se da uno cuenta que del paso del pueblo de Israel por todas las naciones se aprendieron todas estas culturas. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, estaba ya en el desierto y estaban y habían sido escogidos por Yahweh, pero aún ellos en su corazón llevaban muchas costumbres de lo que habían aprendido en Egipto. Habían vivido mucho tiempo, habían aprendido a comer como egipcios, la cultura egipcia, las costumbres egipcias, y tenían en su corazón a los dioses egipcios, y todo eso tenía que empezar a depurar Yahweh. Y hasta el día de hoy nos damos cuenta de que hay personas, y éramos de esas personas que decían amén, amén y amén. Entonces fíjese cómo la contaminación en las naciones se vino hasta esta época. Por eso no decimos amén. Pero hay una razón más importante todavía. Pase allí. ¿Por qué no decimos amén? Porque es el nombre de un Baal. Recuerda que Baal significa un señor, ¿sí? Uno que se cree dueño de. Es un nombre de un Baal, de un dios egipcio. Y ahora sí vamos a la palabra. La palabra en Oseas, capítulo 2, verso 17 dice:
porque yo, Yahweh, es el que está hablando ahí, removeré de tu boca los nombres de los Baalim, los nombres de los señores, los nombres de esos dioses paganos. O sea, Él los removerá. Él no quiere que nuestra boca ni siquiera los nombre, ¿verdad? ¿Por qué qué? Porque le dan celos. Deje de pronunciar dioses que no le han dado nada a usted. Exalte mi nombre. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. O sea, lo dijo Yahweh. Entonces tenemos, ¿por qué no decimos amén? Diga, porque escrito está. Porque escrito está. Y en Éxodo 23:13 dice: presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoques, no pronuncies, no llames los nombres de otros dioses, ni aún sean escuchados cruzando tus labios. ¿Es un capricho nuestro no decir amén? No. Escrito está. Si ya identificamos que amén es el nombre de un dios pagano y él dice que ni siquiera los crucen sus labios, por amor a mí. O sea, usted me ama, deje la pronunciadera de eso que me da rabia. Sí, la esposa o la novia con el novio, usted fuma, ay, a mí me choca que fume. Si está en proceso de conquista el novio, deja de fumar, ¿o no? Si le gusta a la muchacha, deja de fumar. Conoce uno varios casos así. No, es que usted dice muchas groserías. Por usted soy capaz de ir al cielo y bajar de la luna. ¿Sí? ¿Cómo no voy a ser capaz de dejar de decir mentiras? ¿Cómo no voy a ser capaz de dejar de fumar? ¿Cómo no voy a ser capaz de dejar de frecuentar esos vicios míos? Si yo la amo, eso mismo quiere Yahweh. Si usted me ama, si usted quiere estar conmigo, no haga lo que a mí no me gusta. Tiene lógica, ¿verdad? Así es. Por eso no decimos amén. No es un capricho, no es religión, no es, ¿cómo es que llama el extremo de la religiosidad? Fanatismo. No es fanatismo, es tan sencillo porque escrito está. Así es. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Cuando uno está aprendiendo, uno empieza ese proceso y todos hemos pasado por el proceso. Y está uno orando y se le sale, eso es normal y no pasa nada y usted no está pecando. Pero ya cuando usted lleva mucho tiempo y tiene conflicto con estas cosas, mi hermano, pídele a Yahweh que le dé sabiduría, porque hay algo ahí en su corazón que no está bien. Pero estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo. Dale, ¿hay algo más ahí? Listo. Voy a apagar ya el este. Entonces, mis hermanos, habiendo recordado esto, así como recordamos siempre que Yahweh nos ha permitido restaurar su nombre, ¿verdad que sí? Nosotros y cualquiera puede entrar a estudiar lo que significa, por ejemplo, el nombre de Jehová, y encontramos que es un nombre inventado por un hombre, eso está claro, ¿verdad? Así es. Un hombre le dio por rebautizar al Señor en 1820 a 1825 y le puso a Jehová. ¿Y cómo nuestro Padre que es eterno va a tener un nombre por un hombre? No. Cuando entramos a estudiar, a escudriñar la palabra, como dice Yahshua, nos encontramos que su nombre es como esas 4 letras en hebreo, que son Yod Hei Vav Hei, las 4 letras en hebreo, que la pronunciación más cercana, por lo menos la más cercana, es Yahweh. Diga Yahweh. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Y lo mismo con el nombre de Jesús y la palabra Cristo, que ya nosotros aprendimos que Cristo es una palabra griega que significa ¿qué? Untado. Untado. Porque cuando los judíos le entregaron la Torá a los griegos, los griegos creían en ese momento que el griego iba a ser el idioma universal. Y entonces dijeron, no, esto tiene que ser traducido al griego. ¿Qué significa eso que está ahí? No, pues la historia habla de un profeta, en hebreo, Yahshua, ese es su nombre, y esas letras que son, y empiezan a jugar, y lo pasan del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, y del inglés llega al español como Jesús. O sea, pasó por un poco de procesos, y le dañaron el nombre. Así es. Cuando nuestro Salvador no es Jesús, porque Jesús es un nombre cualquiera. Jesús es un nombre cualquiera, o no conoce usted varios Jesús por ahí. Así es. Es un nombre cualquiera. Cristo es una palabra que significa untado. Cuando vemos el origen del nombre y lo que significa el nombre Yahshua, Yahshua significa ¿qué? Yahweh salva. Yahweh salva. Ese es el nombre de nuestro Salvador, Yahshua. Y si le quiere decir reemplazar la de Cristo, pues es Yahshua HaMashiach, Yahshua el ungido. Eso es lo que significa. Entonces recordamos estas cosas y todo esto es cultura general. Todo esto es pureza de labios. Diga, pureza de labios. Pureza de labios. Pero saber todas estas cosas pasan a no significar nada si usted y yo no guardamos su palabra.
Así es. Si usted y yo no vivimos en armonía, si de repente usted dice, yo estoy en la presencia del Señor todos los días, pero usted viene y habla de su hermano, eso no es nada. Dice muy clarito el Salmo 15, Tejilín 15, dice, ¿quién puede habitar en la presencia del Señor? ¿Sí? Para cuando decimos yo quiero estar en su presencia, y ¿cuántos se sintieron regañados por el Señor el servicio pasado? Mucho. Y era necesario, ¿sí o no? Sí. A veces es necesario que papá lo coja a uno y lo siente y le diga, esto está mal y esto no lo pueden seguir haciendo. Y nos tuvo que llamar la atención porque se estaba presentando había presencia de rumor y de venga, le digo algo acerca del hermano. Eso no es de Yahweh. Si lo que va a salir de su boca no es para bendecir o para beneficiar a alguien, usted no tiene por qué decirlo. Usted no tiene por qué aceptar ¿qué? Reproche de su hermano. ¿Quién puede habitar en su presencia? Dice Tejilín 15. Ese dice el Salmo 24. Pero el Salmo 15 dice en el verso 3, el que no con su lengua no calumnia a su hermano y el que no admite reproche. Por eso cuando lleguen a su oído a decirle, hermano, es que el hermano fulano, a mí no digan, hermano, cállese. Usted tiene toda la autoridad para decirle, hermano, eso no es de Yahweh. Que es que yo vengo de la presencia del Señor. Olvídese, en su presencia no habita nadie que acarrea reproche. Así es. Eso no es así. Entonces, estamos ubicándonos en el concepto de Kehilá, de iglesia, de armonía. Tenemos que ubicarnos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros decir Yahweh? ¿De qué nos sirve a nosotros tener canciones restauradas? ¿De qué nos sirve a nosotros? Ay, tan juiciosos, no decimos amén, pero estamos rajando del hermano. Eso no sirve de nada. No sirve de nada, porque la murmuración y el chisme divide la congregación. La murmuración y el chisme daña en doble vía. Daña de la persona que están hablando y se arruina completamente la reputación y la dignidad de quien lo dice. Porque qué tristeza que digan a uno, Wilson el chismoso. Uy, qué vergüenza. ¿Sí o no? O sea, eso es terrible. Entonces me daña a mí y obviamente voy a dañar del que estoy hablando. No, es que ese hermano, esto y lo otro. Nada de eso, mi hermano. Usted y yo queremos estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Entonces repita conmigo, yo no admito reproche de mi hermano. No lo admito. Entonces ya usted sabe cómo ubicarse, ¿verdad? El Señor nos venía y nos ha venido enseñando a estar vestidos con la armadura. ¿Sí? ¿Cuántas partes de la armadura tenemos puestas ya? 4. ¿Cuáles? Botas, el yelmo, la ¿Cuál fue la coraza, primera? el cinturón. Sí, diga, cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad, Efesios, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Por tanto, estar ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Por qué tenemos que tener el cinturón de la verdad? Para que no nos caigan los pantalones. Porque si no se nos caen los pantalones. Para no quedar en vergüenza. Porque primero cae un mentiroso que un cojo. Porque el pescado muere por la boca. Por eso hay que tener el cinto de la verdad. Por eso lo que nosotros hablamos tiene que ser veraz. Tiene que haber realidad en nuestra boca. ¿Sí? Y no solamente aquí en la congregación, no solamente en predicar. Pues aquí si decimos mentiras predicando, pues tenemos ya a alguien a quien rendirle cuentas. Pero allá afuera, si mentimos, si decimos mentiras, vamos a quedar desnudos en algún momento porque nos va a caer el pantalón. Literalmente vamos a quedar en vergüenza, ¿sí? Y obviamente en el ambiente espiritual vamos a echar fuera un demonio de mentira. ¿Y qué nos va a decir? Y nosotros en el nombre de Yahshua te echo fuera. ¿Y qué va a decir el demonio? A Yahshua lo conozco. O sea, yo sé quién es Yahshua, va a decir el demonio. Mis respetos con el rey. Pero usted quién es. Pero usted quién es. Si usted es un mentiroso, peor que yo. Imagínate que el demonio le digo, usted es peor que yo. Qué pena. Ahí mismo, hermano, delante del que sea, lo dejó en vergüenza. Lo desnudó. Entonces, por eso tenemos que tener bien puesto el cinto de la verdad. ¿Sí ve? Mira que todo va unido. Sí, Yahweh, Yahshua no decimos amén, digo Kadosh y no digo santo. Qué bendición, pero soy mentiroso. No, tiene que hacer juego. Mi armadura tiene que hacer juego. Entonces tenemos el pantalón bien puesto. Luego entonces Yahweh nos dice La coraza. que tengamos la coraza de justicia. Una coraza que cubre ¿qué? El corazón. Padre, ayúdame a ser justo. Padre, yo sé que en algún momento de la vida van a ser injustos conmigo, porque es que escrito está. ¿De verdad que sí? Contra todos aquellos que honran y que respetan su nombre, contra todos aquellos que guardan su palabra, van a haber injusticias.
Se van a levantar contra usted y lo van a perseguir. Ay, es que me están persiguiendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, escrito está que tendremos que sufrir a causa de su nombre en este sistema retorcido que hay. Pero si tenemos la coraza de justicia, ninguna de esas cosas va a tocar mi corazón. No lo va a tocar. No, lo que venga como pecado o como ataque directo no va a llegar a mi corazón. Como ataque directo, pues la depresión. Como ataque directo, ay, nadie me quiere. Como ataque directo, ay, no, es que me menosprecian, yo soy feo. Como ataque directo, hay cualquier cantidad de cosas que estuvimos viendo. Pero el pecado entonces también viene y entra en el corazón. Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo no tengo la coraza bien puesta, me voy a empezar a alimentar de mentiras y lo que voy a hablar son mentiras. Me voy a alimentar de injusticias y lo que voy a hacer es hablar injusticias, etcétera, etcétera. Diga, coraza bien puesta. Coraza bien puesta. Para que no pase nada de eso. Luego entonces el Señor nos dice que las botas. Pónganse las botas, el apresto, estén aprestos, estén prontos, estén rápidos para soltar la palabra. Así es. Para aprovechar cualquier papayazo. Ajá. Para usted decir, Yahweh lo bendiga, ay, ¿qué es eso que usted me está diciendo? No, es que Yahweh es su nombre y Él nos amó y tanta. Eso es tener las botas bien puestas. Así es. ¿Sí? Cuando yo no temo en anunciar las buenas nuevas. Cuando yo en vez de participar de lo malo del pecado, cuando yo en vez de participar de las conversaciones obscenas, cuando yo en vez de participar y prestarme para criticar a los profesores o para criticar a los amigos, lo que sea, yo lo que hago es decir cosas que vengan de Yahweh. Eso es tener las botas bien puestas y nos va a proteger para que no se nos vaya a machucar un dedo. Ajá. Y no tengamos que caer delante de nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener todas estas piezas bien puestas? ¿Quién me lo dice? Estar firmes. Para estar firmes, preparados. ¿Firmes a qué? Tomar toda la armadura y hay dos logros que se quieren tener ahí. Recordémoslos. Dice, para que cuando vengan los días malos, ustedes estén firmes. Así es. Diga, y puedan resistir esos días malos. Así es. Y estamos viendo vísperas de los días malos. Así es. ¿Seguro que sí? Mucho. Muchas cosas se están viendo. Pues si usted y yo tenemos esta armadura bien puesta, si usted y yo practicamos lo que significa la armadura todos los días, llegan los días malos y no nos va a pasar nada. Vamos a resistir, diga, resistir. Y hay un segundo objetivo que lo dice al final de este pasaje de Efesios. Y dice, y cuando haya terminado todo esto, ¿qué dice? Estar firmes. Ustedes todavía están firmes. Estén de pie. Ustedes todavía estén parados. O sea, van a venir ataques, vienen días malos. Si ustedes tienen esto bien puesto, van a resistir todos esos ataques. Bendito sea Yahweh, porque hay una promesa ahí. Yo quiero resistir los días malos. ¿Usted también? Así es. Quiero tener y necesito tener la armadura bien puesta. Pero también quiero que cuando todo acabe, yo todavía sea de los que estén en pie. Así es. Eso es una bendición. Y ese es el propósito de Yahweh. ¿Por qué nos ama con su armadura? Así es. Y entonces Yahweh nos metió ya con el escudo de la emuná. ¿Se acuerdan el escudo de la fe? Ya sabemos que fe es simplemente creer. Así es. Pero que emuná significa creer, confiar y obedecer. Entonces acompáñenme al libro de Efesios. Efesios 6. Desde el verso 10 es donde empieza a estar toda esta armadura. El verso 14 entonces empieza a decir: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos la coraza de justicia, calzados los pies aprestos del evangelio. Y entonces encontramos algo muy especial en el verso 16, que Pablo de alguna manera inspirado dice: sobre todo. Ya dijo, síñanse los lomos. Ya dijo, pónganse la coraza. Ya dijo, pónganse las botas. Y entonces aparece y dice, sobre todo. Estoy hablando de toda una armadura y ahora digo, sobre toda la armadura, tomen el escudo de la emuná. Verso 16, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pueden sentarse los que se colocaron de pie. Entonces aprendíamos que en la época de los guerreros romanos había
un tipo de escudo que cubría de pies a cabeza, Sí. y que iban adelante, y que era hecho de varias aleaciones de hierro, de metales. Eran casi indestructibles esos escudos y paraban lo que llegara. Así fueran las flechas que vienen de fuego. ¿Han visto en las películas? Sí, de esos ataques de guerras antiguas, y tiran desde la torre flechas con fuego, que al que le toca esa flecha encendida, pues ya no hay nada que hacer, se muere porque muere. Y esos escudos cubrían esas flechas. El escudo tiene doble acción, de defensa y de arma. ofensa, de ataque. Sobre todo tomad este escudo de la emuná. ¿Por qué? Porque es que yo necesito fe, yo necesito creer Confía. en la palabra del Señor para anunciarla, ¿o no es así? Así es. Yo necesito creer que hay salvación y que hay muerte eterna. Si yo no creo eso, ¿para qué me voy a poner a botas? Ajá. Yo necesito creer que de la abundancia de mi corazón habla la boca, si no, ¿para qué me voy a poner coraza? Ajá. Yo necesito creer que tengo que dejar la mentira, porque si soy mentiroso me hago hijo de Satanás. Así es. ¿Se acuerda que la palabra dice que ustedes hacen lo que hace vuestro padre el diablo? Porque él es padre de qué? De mentira. De la mentira. Yo necesito creer todo eso para ponerme la coraza, para tener el cinto, para tener las botas. Y eso está reflejado en ese escudo de la emuná, porque mi escudo me protege de que yo entre en un escepticismo de la palabra. El escudo me protege de que mi corazón se cauterice, de que mi conciencia, se cauterice. Eso es lo que hace el escudo de la emuná. Entonces necesariamente tenemos que entender lo que es la emuná. Claro, es que si no tenemos emuná, ¿qué sentido tiene venir a este lugar? O sea, necesitamos la emuná. ¿Usted necesita la emuná? Sí, señor. Necesitamos la emuná. Entonces, yo les pido que me acompañen al libro de Mateo. Mateo, o como se llama originalmente en hebreo, Matillahu. Matillahu 17. Matillahu 17, verso 21, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sencillo ese pasaje. Pueden sentarse. Matillahu 17, 21. Pero este género solo sale ¿con qué? Ayuno y Con oración. ayuno y oración. Por muchos años yo también lo pensé. Y siempre creí, Es verdad, hermano. ¿qué, hermana? Cuando uno, por ejemplo, tiene algún problema que uno a veces no sabe cómo solucionarlo, con ayuno y oración el Señor le va mostrando a uno cómo lo soluciona. Ajá. Y eso yo lo he vivido. Qué bendición. Y eso pasa porque se está fortaleciendo su emuná. Cuando oramos y ayunamos se fortalece la emuná. Yo quiero que nos enfoquemos por un momento en lo que habla esta historia. Yo por mucho tiempo pensé que lo que salía con oración y ayuno era el espíritu de esa persona que estaban hablando allí. ¿Usted también lo creyó? ¿O lo ha creído? Díganos que es así, hermano. ¿Con qué va a vivir usted ahora? Acompáñenme al libro de Lucas. Dice desde el capítulo 1 de Lucas, verso 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Le está escribiendo Lucas a alguien llamado Teófilo y le está diciendo: mire, todo lo que yo voy a escribir en mi libro viene cronológicamente organizado. O sea, lo que voy a hablar, como que pudiera decirnos hoy, Lucas nos puede decir: mis hermanos, lo que les voy a hablar desde el capítulo 1 va en orden de principio a fin hasta donde yo pude conocer.
O sea, eso fue lo que pasó en orden cronológico. Él hace esta advertencia porque conoció y sabía y era consciente de lo importante que era para nuestro aprendizaje y para el aprendizaje a quien les estaba hablando, de que todo fuera cronológicamente organizado. ¿Por qué? Para que no entrara en cosas que no coinciden, para que no entrara en inconsistencias. Entonces él deja esta claridad allí, ¿sí? Acerca de que todo está cronológicamente, y Lucas se tomó una tarea por nosotros, y que fue escudriñar, investigar. Lo dice ahí, ¿verdad? Dice, yo me tomé la delicadeza de investigar todo desde su origen para poder hacerlo. Ahí adelante, cuando vamos a darnos un paseíto por Lucas, vámonos al capítulo 9 de Lucas. En el 1 ya dejó claro que todo va a ser cronológicamente organizado. En el capítulo 9, en el verso 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, aquí Lucas está hablando de la historia cuando Yahshua, ¿sí? Cuando Yahshua sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió en el encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos, rogué a tus estudiantes. Mire lo que dice, le rogué a ellos que le echasen fuera y no pudieron. No pudieron los discípulos. Respondiendo Yahshua dijo, oh generación incrédula, diga incrédula. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó, lo sacudió con violencia, pero Yahshua le reprendió al espíritu inmundo. El muchacho fue sano y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban la grandeza de Yahweh que había en él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los talmidim? ¿Qué pasó con los talmidim? Mire, ahí atrasito en el mismo capítulo 9, en el verso 1, ahí atrasito, mire lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 estudiantes, ojo, aquí sí dice a sus 12 estudiantes. Recuerda que los 12 eran ese grupo que íntimo de Yahshua. Con ellos dormía, con ellos comía, con ellos iba de un lugar a otro. Había muchos más discípulos, había muchos más estudiantes que los seguían en sus jornadas. Pero había solo a 12 a los que les explicaba las parábolas. Había solo a 12 a los que les decía y les enseñaba cómo orar. Era esos 12 a los que aquí en el capítulo 9, verso 1 les dice, habiendo reunido a sus 12 estudiantes, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Estamos leyendo cronológicamente. Antes de estos discípulos, de estos estudiantes, llegar a la casa de este hombre y que este hombre les pidiera que echaran fuera el demonio de su hijo, ya Yahshua les había dado poder y autoridad sobre los demonios. Ellos ya la tenían. ¿Qué pasó? Si es que ya habían recibido, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Antes de ese suceso, en el 37, les había dado el poder y la autoridad. O sea, como usted decía a su hijo, vaya a comprar una panela, y llega a comprar la panela y no compra la panela. ¿Por qué no compra la panela si antes de ir a comprar la panela yo le di plata para que comprara la panela? O sea, usted tenía todo para hacer lo que tenía que hacer. Yahshua hizo lo mismo. Tengan poder y tengan la autoridad. Yo se las doy porque Él la tiene y Él se las dio a los discípulos. Lo normal era que ellos oraran y el demonio se fuera, porque ya habían recibido de parte de Yahshua eso. Y eso se repite hasta el día de hoy en nuestras vidas, porque nos cuesta ver que se vaya un dolor de cabeza cuando oramos.
Y Él ya nos dio autoridad para sanar enfermedades. ¿O no nos la dio? Somos estudiantes de Yahshua. ¿Lo somos? Venimos a sus pies a estudiar su palabra, lo hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Somos sus estudiantes. ¿Somos sus discípulos o no? Así es. Usted y yo tenemos autoridad para sanar. Pero claramente lo dijo allí en el verso 37, en el verso 41, cuando dice: oh generación incrédula, oh generación incrédula. O sea, daba era como rabia, sabiendo que ya había dicho que les había dado esa autoridad. Ahí en el verso 14, 9:14, vamos al libro de Marcos, ahí antecitos. Marcos 9. Mire lo que cuenta Marcos en el capítulo 9, verso 14. ¿Ya llegaron? Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, alegaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él lo saludaban. Y él les respondió: ¿qué es lo que alegan ustedes con ellos? Oigan, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, ¿qué alegan ustedes con esos escribas ahí? Y respondiendo uno de la multitud. ¿Sí ven? Ahí estaban los 12 y los demás. Está hablando de sus discípulos. Pero ahí sabían ¿qué? Una multitud. Y dice que cuando él preguntó: ¿ustedes qué alegan con los escribas? Respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tenía espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus estudiantes, los 12 tuyos, que le echaran fuera el demonio y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, repite, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Recuerden que ahora está la versión de Marcos, ¿no? Dice: traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua, sacudió con violencia al muchacho cayendo en tierra, lo revolcaba echando espumarajos. Y Yahshua le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? El padre le dijo: desde que era niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten bondad de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo el papá del niño. Entonces Yahshua le dijo: si puedes creer. Diga: si puedes creer, al que cree todo es posible. O sea, ya Yahshua dio autoridad para sanar. Ya Yahshua dio autoridad para echar fuera demonios. Si puedes creer. Dijo el papá: ¿qué tengo que hacer? Si puedes creer. Dígale al hermano que está a su lado: si puedes creer. Si quiere, dígaselo con la palabra hebrea. Dígale: si tienes emuná. Si tienes emuná. Si tienes emuná. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Mire tan tremendo esto. Usted y yo estamos aquí y decimos que creemos en Yahshua. Así es. Usted y yo estamos aquí y decimos que creemos en Yahweh. Así es. ¿Cuántos se lo dicen? Así es. ¿Cuántos creen en Yahweh? ¿Cuántos creen en Yahshua? Aleluya. ¿Sí? Es necesario, incluso nosotros que decimos creo, que le digamos a papá: Padre, ayuda en mi incredulidad. Así es. Porque es que tener que orar por un simple dolor de cabeza y luego tener que darle una pasta, qué tristeza. O sea, tener que orar para que se sane el niño y después a la madrugada tener que darle corriendo con urgencias, qué tristeza. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esto es algo en lo que tenemos que nosotros trabajar y nos toca practicar la emuná como sea, porque es que al que cree todo le es posible, mi hermano. Todo le es posible. Entonces dice: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu inmundo:
espíritu de mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Yahshua, tomándolo de la mano, lo enderezó, lo levantó. Y cuando él entró a su casa, mire esto tan especial, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Si ve, ellos no se quedaron con la gana. Pasó todo lo que pasó y luego dice que tuvieron aparte al maestro y le dijeron, venga maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó la fórmula? No me moví como era, no moví el manto como era, no dije las palabras. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Mire que les quedó la inquietud. Y dice el verso 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Yo creo que los discípulos se fueron pensando, la próxima vez que nos enfrentemos a un demonio que sacuda a alguien, hay que orar y ayunar primero para ir a reprenderlo. Y de hecho, yo lo llegué a pensar así. Pero ¿por qué, si Yahshua ya había dicho que le había dado autoridad a sus discípulos para echar afuera todo demonio, se está contradiciendo Yahshua? ¿Será que se contradice Yahshua? ¿Usted cree que Yahshua se contradice? No. Yo no creo que Yahshua diga, vea, tenga, le va a alcanzar para todo. Y luego usted va y le alcanzó para la mitad. O sea, alguien que conozca las cosas como son, le va a dar completo. Y hasta le va a decir, ¿cuánto vale? 5,000, tenga 10,000 por 6 de rumbo. O sea, el que sabe cómo es la jugada, va a hacer las cosas bien. Yahshua es perfecto. Así es. Yahshua es perfecto. Y si él dijo, les doy autoridad para echar fuera todo demonio, hermano, créale que es todo demonio. Sea el que sea, es todo demonio. Pero si usted y yo nos detenemos a leer la historia primero, muy claramente dice en la primera parte, generación incrédula. Incrédula, no tienen emuná, no tienen el escudo de la emuná. Señor, le dije a los discípulos, Señor, oré con la autoridad que me diste para echar fuera demonios y no se fueron. ¿Y qué tiene que decir Yahshua? Incrédulo. Es lo primero que dijo Yahshua, ¿o no lo dijo? ¿Sí o no? Y luego el mismo papá le dice, ¿qué puedo hacer? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cree en mí que te he dado autoridad para echar demonios? No, le dijo, si puedes creer, si tienes emuná. Hermano, claramente Yahshua cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno, se estaba refiriendo al género de la incredulidad. Él no estaba hablando del demonio, él estaba hablando de la incredulidad, de la falta de emuná, porque cronológicamente Lucas ya les había dado autoridad, cronológicamente Lucas ya tenían el poder para echar fuera demonio, pero les faltaba emuná. Y esa emuná, mi hermano, usted y yo la vamos a fortalecer con ayuno y con oración. Con ayuno y con oración. Usted necesita, yo necesito tener el escudo de la emuná bien puesto, bien usado, para que no me lleguen los dardos del maligno. Pero hermano, yo creo, pero es necesario decirle al Padre, ayúdame en mi incredulidad. Usted quiere fortalecer su emuná, empecemos a entrar en tiempos de oración y de ayuno. Y no el ayuno al que estamos acostumbrados a hacer, hermano, un ayuno según Yahweh, un ayuno, mi hermano, en donde de verdad su concentración, toda su atención está en Yahweh y en su Torah, en su palabra, en su instrucción. Pero el género del que estaba hablando allí era claramente, mi hermano, la incredulidad, porque él ya había dado poder para echar fuera todo demonio. Y Yahshua no se equivoca. Yahshua no da nada a medias, digan, no da nada a medias. Ahí en el mismo 9, en el verso 25. Es donde estábamos leyendo ahorita. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 17. Ya lo leímos en Lucas, lo leímos en Marcos. Mateo 17, 14. Hermano, usted era como yo tal vez. Yo creía que oración y ayuno era para echar fuera ese demonio. En serio que sí. Toda mi vida lo pensé.
hasta cuando me hizo meditar en esta palabra. Incluso hay unos pasajes que en la Biblia tradicional fueron añadidos. Pero siempre pensé que esa oración, ese ayuno era para ir a enfrentarme con ese demonio. No, la autoridad para echar fuera a todo el mundo yo ya la tengo. Pero hay un género que impide que se ejecute la autoridad de Yahweh, la autoridad que me ha dado, y es la incredulidad. Así es. Es la incredulidad, y estamos hablando del escudo de la fe, el escudo de la emuná. Es necesario que usted y yo sepamos, mi hermano. Mateo 17:14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten bondad de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Respondió Yahshua y le dijo: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Tráemelo acá. Y reprendiendo Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yahshua aparte, le dijeron: porque nosotros no pudimos. Y Yahshua le dijo, vea la confirmación, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? ¿Porque no oraron y no ayunaron antes de enfrentarse a ese demonio? No, papá. Mire lo que les dijo aquí en este pasaje. Yahshua le dijo: por vuestra poca emuná. No creyeron en que yo les di la autoridad. No lo creyeron. Por vuestra poca emuná. ¿Está claro o no está claro, mi hermano? Les está diciendo por qué. O sea, ya les respondió: por vuestra poca emuná. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, emuná, como un granito de mostaza, y le diréis a ese monte: pásate de aquí para allá, nada será imposible. Pero este género solo sale si no con oración y ayuno. ¿Está clara para nosotros la palabra? Les acaba de decir: es por la emuná. Mi esposa da testimonio de la mamá que ella tuvo, del testimonio. Mi mamá tuvo cáncer de matriz y la ayunaba y oraba. Y después de los 2 meses se alivió el cáncer de la matriz. Se alivió el cáncer de la matriz y fue una neurisma cerebral con derrame. Me dicen que moría. Y también ayunaba y oraba. Pues la fe. Y pues que no se nos dice. Imagínense, qué belleza, qué belleza. Tremendo. Y cosas que ante el hombre uno dice: no, eso es una cosa impresionante, nada que hacer. Los doctores sí que son expertos en eso, ¿no? Decimos: tranquila, todo va a estar bien. 3 meses de vida. 3 meses de vida. ¿Y qué es lo que se fortaleció con la oración y el ayuno? La emuná. La emuná. Para decir: yo creo en que tú le puedes sanar. Imagino que en las oraciones era: Señor, sánale. Eso es intrínseco en la oración. Sánale, por favor, pon tu mano sanadora. Los médicos dicen: se muere. Yo digo: vida en el nombre de Yahshua. Lo que se fortalece es la emuná, mi hermano. Entonces miren cómo queda claro que lo que sale con ayuno y con oración es la incredulidad. Así Es la incredulidad. O sea que, mi hermano, ese cuento de que oración y ayuno para poder echar fuera demonios, no, hermano. Error, equivocado. Porque ya usted y yo hemos recibido autoridad para echar fuera demonios. Lo único que necesitamos es tener la armadura bien puesta, Así es. cinturón de la verdad, coraza de justicia, botas bien puestas y sobre todo el escudo de la emuná. Porque si ese demonio no salió, es porque me faltó emuná. Porque si ese dolor de cabeza no se sanó, es porque me faltó emuná. Puedo tener la coraza, mi hermano, puedo tener, no decir ni una sola mentira, pero si no tengo emuná, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Por eso, mi hermano, cuando llegan esos momentos tan difíciles, que se toca nuestra economía, que se toca la salud, cualquier cantidad de cosas que uno dice: Padre, esto tan horrible que está sucediendo, corremos el peligro de no tener la coraza bien puesta y entran todos esos ataques al corazón. Y ahí es donde se decae uno, ahí es donde mengua la emuná, y ahí es donde uno dice: no hay de otra, sino va a ser la vaca para pagar ese tratamiento, qué sé yo. Nos falta emuná. Y sobre todo tenemos que tener el escudo de la emuná. O sea, tenemos una labor grande, mi hermano, grande, de fortalecer la emuná. Fortalecerla, mi hermano. Cuando usted de repente admite reproche contra su hermano que el Señor nos está
pasando varilla con este tema. Hermano, nos falta una para creer que eso me impide estar en la presencia del Señor. Por eso, mi hermano, por más bonito que yo hable, por más bonito que usted sienta que el Señor lo usa, por más bonito que sintamos que el Señor nos habla, pero si yo hablo de un hermano, yo estoy lejos de su presencia. Y usted y yo tenemos que identificar eso. ¿Se acuerdan cuando les contaba de cómo entrenan a los que trabajan en los bancos? ¿Se acuerdan? Que a un cajero para un banco lo entrenan y lo vuelven experto en el billete falso. En el billete bueno. ¿En el billete falso? ¿O en el billete bueno? En el bueno. ¿Por qué? Porque así no va a tener equivocación cuando vea un billete falso, porque está seguro de que el bueno es diferente. ¿Qué está haciendo Yahweh con nosotros? Enseñándonos y volviéndonos expertos en qué? En la Torah. En la verdad. Ajá. Y entonces cuando llega algo que parece mentira, ¿qué es? No. Nosotros lo rechazamos. Claro. Pero si usted, hermano, está ahí parado y viene y le hablan al oído y usted dice, ay, ¿cómo así? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Usted todavía no está experto en la verdad. Así es. Así es que cogen a los cajeros de los bancos y se especializan en la figurita, en el holograma, en la imagen, en lo que sale. Y cuando llega un billete falso, cuando llega algo que es mentira, dice, uy, no, o sea, esto no es. Yo aprendí que tenía este elemento y a este le falta ese elemento falso. Los especializan en la verdad. Y Yahweh, cuando dijo, estoy escribiendo mi Torah en tu corazón, lo que está haciendo es especializarnos en la verdad. Eso es lo que está haciendo el Señor. Cuando viene y nos enseña cómo es estar vestidos de la armadura, nos está especializando en la verdad. Así Cuando es. viene y nos da varilla con un tema, mi hermano, que nos exhorta, como es tan fuerte, tan delicado y peligroso como el de la murmuración y el chisme, el de aceptar reproche, el de acarrear reproche de un hermano contra otro. Hermano, lo que está haciendo es entrenándonos en la verdad, para que cuando usted ya esté aquí vengan y le digan una palabra extraña, usted de una vez dice, uy, un momentito. ¿A usted le ha pasado ya eso? Hey. Un momentico. Por eso es que ya uno no se siente cómodo en una iglesia que está bajo la esclavitud grecorromana. O sea, y no es que uno se vuelva, ¿cómo decirlo? Sí, no, ni fanático ni excluyente, no. Es melindroso. Melindroso. ¿Qué significa melindroso? Quisquilloso. Bueno, todas esas yosas. Hermano, ya uno siente que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy conociendo la verdad. Cuando uno ve a un hermano que dice, déjeme a mí Jesús quieto, uno ya sabe lo que significa Jesús. Es que no es que me lo enseñaron, porque nosotros nos enseñaban a decir ¿qué? Amén, 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 amén. amén. Eso es lo que nos enseñaba la religión, ¿verdad? Y aprendimos lo que el pueblo de Israel hizo en Sinaí, que no nos hable el Señor, que nos hables tú, Moisés. ¿Se acuerdan que así le dijeron? Háblanos tú todo lo que el Señor te diga a ti y nosotros hacemos lo que tú nos digas. Y hasta el día de hoy se ven iglesias repletas diciendo, yo sigo lo que dice ese hombre que está ahí parado, Ajá. pero que no me hable Dios. Eso se sigue repitiendo. Pero usted y yo que estamos aquí hemos decidido decir que me hable Yahweh a mí. Por eso repito hoy lo que siempre les digo, mis hermanos. Aquí conmigo, aquí conmigo. Por eso repito lo que siempre les digo, mis hermanos. No me digan a mí, así es. No me crean nada de lo que yo acabo de decir esta noche. Váyase usted a su casa y coja todos estos pasajes y diga, bueno, Señor, ¿esto es o no es así? Y busquen su propio mensaje. Y busquen confrontar y confirmar esta palabra en sus corazones, en su relación personal con el Señor. Así es. Porque es que eso es lo que Él ha querido, que usted y yo tengamos una relación personal con Él, en donde usted no venga a decir, yo creo en lo que dice el hermano Wilson. No, yo creo en lo que dice tu palabra, Señor. Así es. Y he decidido obedecerte a ti primero que a los hombres. Así es. Y la religión lastimosamente todavía sigue diciendo, del antiguo pacto nada que ver, estamos bajo la gracia. Pero usted y yo escuchamos eso hoy día y ¿qué decimos? Uy, un momentico. Yahshua dijo muy clarito, yo he venido a abolir la ley y los profetas. He venido a enseñarles cómo se cumple. He venido a enseñárselas a cumplir. Porque la religión la ha tomado, Señor. Hay algo que yo no tengo claro que es con el ayuno, porque yo en muchas congregaciones que lo hacen, sacan un día y se reúnen y están hasta el mediodía. Los ayunan, pero sí saben cómo estar. Yo no tengo claro de eso.
El ayuno, hermano, es ¿sabe a qué se me parece a mí el ayuno? Al Shabbat. Porque el Shabbat habla de que guárdate de hacer todo lo que a ti te complace. O sea, el Shabbat habla de eso. Recuerda que el Señor nos ha dicho, el Shabbat, el día del Shabbat, es el día que yo aparte para mí, para que me exaltes, para que estemos junticos, para que pienses de mí. Guárdate de hacer todo lo que a ti te complace. Te complace mucho montar bicicleta. El día del Shabbat no lo hagas, monta los otros 6, vete al trabajo en bicicleta, haz lo que quieras con tu bicicleta. Pero el día del Shabbat no hagas lo que a ti te agrada. Absténgase de eso. Le gusta hacer ejercicio, le gusta ver películas, le gusta ir a piscina. Guárdese de eso. Mire que eso es lo que dice Yahweh. Él da un consejo y dice: guárdese de hacer lo que a usted se le da en ese día, ¿sí? Y concéntrese en mí, adóreme a mí, conozcámonos, estemos juntos. El ayuno es algo así parecido, en donde usted lo que dice es: Padre, yo vengo a entregar delante de ti todos mis placeres porque necesito urgente de ti. Por eso cuando usted ayuna, si usted se mete en un ayuno, lo que más se va a fortalecer es la emuná, porque usted se está metiendo por una razón, una loca razón se le metió en su cabeza. ¿Y cuál es? De que si tal vez yo quebranto mi cuerpo, y cuando digo quebranto es me abstengo de complacerlo con todo lo que normalmente yo lo complazco y me dedico a estar en tu presencia, tú seguramente vas a suplir mi necesidad, tú seguramente vas a fortalecer mi vida. Y cuando usted encuentra de que en ese ayuno que está siendo fortalecido, a veces nos ha pasado, yo llegué a hacer ayunos de los normales y he sentido unas hambres terribles, y eso a mí me ha dado a entender: este ayuno no sirve para nada, porque estoy afligiendo mi carne y estoy sufriendo, y ese no es el objetivo del ayuno. El objetivo del ayuno jamás es que usted sufra y entonces usted se dé látigo y por ti, Señor, sufro. No, eso no es el ayuno. El ayuno es cuando usted encuentra esa armonía con el Señor, que usted de repente pasaron 3 días y dice: oye, no tengo hambre. Y conozco ahora más de tu palabra, me siento más fortalecido, y de repente el Señor le da una chispita de su gloria y llegó el dolor de cabeza, oró y se sanó, y usted dice: uy, Señor, tú estás obrando, pero no hay aflicción del cuerpo, ¿sí? Solamente hay un quebrantamiento de su vida natural en lo que usted diariamente hace. Entonces, apartarse de todo eso es ayunar. Cuando usted le da gusto al Ruach en Yahweh y no le da gusto a sus placeres y a su carne. Por eso es que se parece mucho al Shabbat, ¿sí? Pero eso es algo a lo que el Ruach de Yahweh lo lleva a usted en medio de su necesidad. Uno no ora por un milagro, uno no ayuna por un milagro. O sea, ese es el error que nos metió la religión a nosotros. No, hermano, esto está muy duro la situación. No, ayuna para que ese Señor suelte la plata. Eso no es el ayuno. Ese no es el objetivo del ayuno. No es que no es nada que se sana esa hermana de cáncer. No, mejor dicho, metamos en ayuno porque se sana de cáncer. No, el ayuno lo que hace es aumentar la emuná, para que usted comprenda de que mi dependencia es de Yahweh, para que usted y yo entendamos de que el que tiene el poder para sanar es Yahweh, no yo porque ayuné. Ese es el propósito del ayuno. Así es. Por eso Yahweh coge en su palabra y nos dice hoy: quieren sacar de sus vidas la incredulidad. Eso es un género que solo sale con oración y con ayuno. Aleluya. Entonces mire cómo Yahweh nos está invitando a pasar más tiempo con Él. Así es. En la forma que sea, pero pasar más tiempo con Él. Porque si pasamos más tiempo con Él, pues nuestro corazón se va a llenar de Él, y de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Entonces fíjense cómo, mi hermano, ese género, hay un género muy fuerte que se llama incredulidad, y tenemos que luchar todos los días. Por eso la palabra habla de que nuestra batalla es la batalla de la emuná, todos los días. Una batalla, porque viene cualquier cantidad de cosas, y usted y yo tenemos que estar en una condición de una emuná fortalecida para entender que vamos a estar de pie. Así es. Que Yahweh nos ayude. Así es. Que Yahweh nos ayude. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, porque aquí dejamos ya para lo que nosotros necesitamos seguir avanzando en cuanto a la armadura. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, pantalones bien puestos, coraza de justicia, calzado, ¿sí? Y ya tenemos un escudo de la emuná. Tenemos el escudo de la emuná. Y aun cuando decimos yo creo, es necesario cada día decirle a papá que ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, yo quiero creer, aumenta mi fe, aumenta mi emuná, Padre.
Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a agradecerle al Padre. Señor, delante de tu presencia continuamos, delante de tu presencia nos presentamos y te rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach que tú aumentes nuestra emuná. Padre de la gloria, nos falta tanto, Señor. Creemos y sabemos que creemos, pero te suplicamos, por favor, que nos ayudes con nuestra incredulidad, Padre, porque a veces pareciera que en unas cosas creemos, en otras no. En este tema de la emuná, Padre de la gloria, somos, Padre celestial, como cuando creíamos obedecer tu palabra, pero que finalmente nos damos cuenta que obedecíamos unas cosas y otras no. Padre, lo mismo se está repitiendo con la emuná. Creemos para algunas cosas, pero para otras no, y ahí es donde te necesitamos. Te pedimos que nos ayudes, te suplicamos, Padre, que tú tomes a estos niños pequeños, Padre, y pongas emuná en sus corazones, Padre de la gloria. Señor, yo te ruego, por favor, que tú permitas que nuestros hijos, que los hijos en esta congregación, los niños pequeños, hasta el más anciano, papá, nuestra emuná sea fortalecida. Es algo que te suplicamos, porque de esta forma va a cobrar el valor, Señor, va a cobrar el poder, va a cobrar el significado que tiene tener la armadura puesta. Es algo que yo te suplico en el nombre de Yeshua HaMashiach, papá. Tú eres el Rey poderoso, a ti hemos decidido creer. Yo te pido, por favor, que intervengas en nuestros corazones, interviene en nuestras vidas y continúa sanando, continúa, Señor, obrando, continúa sacándonos de la mentira, continúa sacándonos, Señor, de la equivocación, y por favor no nos dejes equivocar, por favor no nos dejes, Señor, Padre, errar al blanco. No nos dejes ir detrás de religiosidad, no nos dejes ir detrás, Señor, de prácticas, Señor, ritualistas. Permítenos estar en contacto contigo, permítenos fortalecer nuestra relación contigo, Padre. Es algo